Aleluya. Nos diste una misión para cumplir, Señor. Llevar tu mensaje, anunciar que eres el Salvador. En un mundo lleno de corazones, buscando consuelo y solaz. Tu ejemplo nosotros queremos seguir, llevar compasión y paz. Yo iré, donde quiera que me envíes, con tu poder y Buenas tardes, bendiciones, Dios les bendiga. Estamos llamados a llevar el mensaje de paz, el mensaje de misericordia, el mensaje de consuelo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor, para ser de bendición a los que están siguiendo nuestros programas cada día. Queremos ser de bendición a sus vidas. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios y el tema es muy interesante, muy importante también en esos días que estamos viviendo. Quiero llamar tu atención a esta palabra del Señor. Quiero que revises de parte del Señor lo que aquí estaremos compartiendo a luz de las Sagradas Escrituras. Ve conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, bendiga tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar por tema en esta mañana la doble misión de la iglesia. Queremos hablar de la doble misión de la iglesia hoy. La iglesia tiene una misión a lo largo de la historia, pero vivimos en tiempos excepcionales. La iglesia debe doblar su misión y hacer llegar su voz a las naciones. Para muchos cristianos no tenemos claro cuál será nuestra misión después de la desescalada que están hablando las naciones. Pero hoy quiero compartir algo muy importante: la historia de la misión de la iglesia. Quiero hablar de la doble misión de la iglesia. La historia de la misión de la redención y la transformación de la humanidad recorre todo lo que es la Biblia, desde Jardín de Edén, hablando de la caída del hombre y la mujer, hasta los tiempos escatológicos de Dios. Toda la Biblia relata lo que es la misión de Dios para con la humanidad. En el Antiguo Testamento la misión de Dios estaba centrada por el pueblo de Israel, es decir, que Él escogió al pueblo de Israel para que fueran ellos los portadores del mensaje de paz, del mensaje de bendición, del mensaje de misericordia. Israel tenía que ser en el Antiguo Testamento portadores de la palabra del Señor, algo que ellos no supieron cumplir. Israel quiso centrarse en ello mismo y Dios quería que salgan hacia las naciones compartiendo la bendición de Dios. Cuando Israel fallaba en su misión de llevar la palabra de Dios a las naciones, cuando fallaban en su compromiso con Dios, vemos las consecuencias que eran drásticas. Muchas veces ellos eran llevados al destierro, al exilio y otros castigos más. En la actualidad, la iglesia tiene la responsabilidad como agencia de Dios en la tierra para extender el reino de Dios. La misión de extender el evangelio ya no está con Israel, está con la iglesia. Es decir, la iglesia, como vemos en su significado cuando queremos mirarlo, la historia o la definición de la iglesia es la asamblea de creyentes en Cristo Jesús llamados a adorar a Dios en una comunidad en sujeción a Él y unos a otros, que penetra al mundo en el poder del Espíritu Santo. Esta es la definición que a mí me gusta de la iglesia. Una asamblea de creyentes en Cristo Jesús llamados a adorar a Dios
y llamados, ¿no?, a sujetarse los unos con los otros, así como sujetarse también al Señor, pero al mismo tiempo penetrados en el mundo, en el poder del Espíritu Santo para alcanzar a las almas perdidas. Quiero ir directamente al lugar donde hemos leído la palabra de Dios hoy. Ahí vemos a Cristo hablando a los discípulos antes de establecer la iglesia, porque ya sabes que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y las palabras que aquí estamos leyendo fueron dichas antes del Pentecostés. Lo que podemos decir que Jesús estaba hablando con una pequeña comunidad que le estaba siguiendo, una comunidad de discípulos, una comunidad de gente que habían decidido seguir a Jesús y le decían que ellos recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y serán testigos. La esencia de la iglesia siempre había sido llevar la misión de Cristo a las naciones. La esencia de la iglesia siempre había sido ser portadores de paz, portadores de misericordia, portadores de la verdad de Dios a las naciones. Quiero, antes de entrar de lleno a lo que es la predicación de esta mañana, quiero hacer una situación real de lo que es el mundo actual. Si miramos como cristianos cosas importantes, y quiero llamar la atención a la iglesia, si podemos analizar esos datos. La población mundial oscila a algo más de 6,7 billones de personas. Hay como 238 países políticos en el mundo y 193 países independientes. Hay como 11% de la población que confiesa ser cristianos, nacidos de nuevo, y un 20% que asiste a la iglesia, pero no han creído en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Hoy muchos tienen oportunidad de escuchar la palabra de Dios alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestros pueblos vecinos, alrededor de nuestras ciudades, pero permanecemos en nuestras casas, en nuestras iglesias, sin salir y compartir la palabra de Dios con ellos. Esos datos que acabo de dar, primer dato, hablando del número de habitantes en el mundo, que son, repito, 6,7 billones de habitantes en el mundo, 238 países políticos, 193 países independientes en el mundo. Pero cuando miramos este porcentaje, solo vemos un 11% de gente que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Un dato llamativo, un dato alarmante para la iglesia. Y es más, hay un 20% de gente que están en nuestras iglesias que no han conocido, no han tomado la decisión de seguir, de vivir y comprometerse a hacer la voluntad de Dios. En este año que estamos terminando, hemos entrado en la segunda fase del año, estamos en el mes de junio, vemos que mucha gente han muerto. El coronavirus ha llevado muchas vidas, muchas de ellas no han conocido a Cristo. Otras han tenido incluso oportunidad a su lado de tener a un cristiano que podía haberle hablado de Cristo, pero no tuvo valentía. Se limitó a sí mismo e ir a una iglesia y no se interesó de compartir su fe con otros. Muchos de esa gente han muerto hoy en día habiendo tenido oportunidad de estar al lado de un cristiano, de estar en un centro con un cristiano, de trabajar en una empresa con un cristiano, de asistir a un ministerio con un cristiano, haber recorrido en un tren con un cristiano, incluso siendo compañero o vecino de piso con un cristiano, pero nunca le predicó del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más de 80 países en el mundo persiguen a los cristianos de forma moderada o forma agresiva. Muchas cosas en acorde al avance del evangelio nos parecen imposibles. Muchos de nosotros vemos imposible alcanzar a los pueblos islámicos. Muchos no ven imposible alcanzar incluso a los vecinos que vemos que están muriendo en alcoholismo, en la prostitución, en la idolatría, en las ideologías de género. Hemos declarado que ellos
no tienen oportunidad, no pueden venir a Cristo. Diariamente vemos las diferencias étnicas y nosotros declaramos imposible que ellos no pueden venir a los pies del Señor. Nunca la iglesia debe pensar ni ver imposible en lo que Dios en su trono ha declarado o ha decretado que es posible. Tal es la salvación de la humanidad. Tenemos que trabajar en la misión de Dios. Tenemos que hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. Nehemías, cuando estaba construyendo los muros de Jerusalén, dice la palabra del Señor que Tobías y Sanbalat le dijeron que esto es imposible, pero él creía en el Dios de los imposibles y él terminó la construcción de los muros de Jerusalén. Si la iglesia cree en el Dios de los imposibles, no hay nada que él no puede hacer a través de nosotros. Nosotros somos llamados a irrumpir, a predicar, a penetrarnos en el mundo y hacer conocer a las naciones la verdad del reino de Dios. No solamente que ellos lo conozcan, sino que comprometan a vivir en esta verdad. Esta es la razón de la iglesia. Esta es la razón de nuestra salvación. Algo muy importante es conocer nuestra identidad, porque muchas veces nosotros no realizamos la misión, muchas veces no sabemos realmente quiénes somos. Nosotros somos sal y luz del mundo. En la edad antigua, la sal conservaba las cosas. Siempre se utilizaba sal en todos los sacrificios del pueblo de Israel. Pero la luz era algo que llevaba a la gente a ver los obstáculos en medio de la oscuridad. Hasta hoy en día, la luz es algo muy importante que permite al ser humano poder ver y no tropezarse con los obstáculos que el camino nos presenta. Nosotros somos luz y sal de la tierra. Nosotros somos parte de la vid verdadera. Nosotros somos coherederos de Cristo, compartiendo su herencia aquí en la tierra. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos, hermanos, la hechura de Dios, nacidos de nuevo. No somos cualquier persona, iglesia del Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. En definitiva, somos prisioneros de Cristo. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de Dios a las naciones. Estamos llamados a llevar la palabra de Dios en los pueblos que hasta ahora no conocen a Dios. La misión de la iglesia, hermanos, como hemos visto, que la palabra iglesia es asamblea. Esta palabra salió por primera vez en Antioquía, hablando de cristianismo. El nombre cristiano salió por primera vez en Antioquía y es un nombre que superó cualquier identidad con algún grupo étnico, cualquier identidad de color, étnica, social. El nombre cristiano superó esto. Tenía algo en común. Gente que han decidido seguir a Jesús. Esto es lo que se llama cristiano. El cristiano no estaba vinculado con una religión. El cristianismo estaba vinculado con un estilo de vida que era semejante al estilo de vida de Jesucristo. El cristianismo no separaba color, etnia, raza, nacionalidad. El cristianismo lo que le unía era la fe en Cristo Jesús. Y esta es la misión que tenemos hoy. Unir a las naciones bajo el señoreo de nuestro Señor Jesucristo. La misión de la iglesia es publicar las buenas nuevas de salvación a los pueblos perdidos. Esta misión parte del corazón de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. En cambio, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesús está hablando en el libro de los Hechos, que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, no puede llevar la misión de Dios. La misión de la palabra de Dios,
La misión de alcanzar al mundo solo es posible si la iglesia está llena del Espíritu Santo, porque el naciente iglesia primitiva fue fruto del poder del Espíritu Santo, y la iglesia actual debe buscar siempre ser llena del Espíritu Santo y compartir las buenas nuevas a las naciones. La iglesia debe cumplir su misión, que es predicar la palabra y hacer las obras filantrópicas para las naciones en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, como hemos visto, quien hace la obra de iluminación. Es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su pecado. Es el Espíritu Santo quien regenera a favor del pecador. Y la meta de esta misión de la iglesia es glorificar a Dios, como lo vemos en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3 hasta 14. La misión suprema que tiene la iglesia es que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros no glorificamos a nadie, no glorificamos a ningún hombre, no glorificamos a ningún territorio, no glorificamos a ninguna etnia, no glorificamos a ningún sector político, glorificamos a Dios. Por eso somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra, llamados a alcanzar al mundo sin Cristo. El diseño divino de la iglesia no cabe en la mente de muchos. Hay gente que hoy en día ponen la atención dentro de sus iglesias locales. El deseo de Dios es que la iglesia mire hacia afuera, partiendo desde dentro. Quiero explicar esto, que es muy importante, porque estamos hablando de la doble misión de la iglesia. La doble misión de la iglesia es edificar desde dentro, pero al mismo tiempo saliendo para afuera. Muchos entienden la iglesia de muchas formas, pero quiero centrar la iglesia hoy en vez de un templo local a lo que es nuestro estilo de vida. Tú y yo somos la verdadera iglesia, y tú y yo debemos primeramente edificar nuestras propias vidas para luego edificar la vida de los demás. La misión es ser enviado por alguien a alguien. Dios envía a la iglesia. La iglesia en este sentido son aquellos que han descubierto el misterio de Dios y lo han aceptado en sus vidas. Recuerden, el Nuevo Testamento la palabra iglesia parte por primera vez cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado sangre ni carne, eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia solo está en aquellos que han descubierto verdaderamente quién es Jesús y han aceptado su señoreo en sus vidas. Esta es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no son los templos locales. La verdadera iglesia no es el pueblo de Israel. La verdadera iglesia no es lo que el mundo canta. La verdadera iglesia somos tú y yo, porque hemos conocido al Señor. Y nuestra misión delante del Señor es que somos enviados a otros que no han conocido a Jesús, no han aceptado esta misión. Nosotros debemos ir a todas las razas, todas las etnias, todas las lenguas, como dice la palabra de Dios. Todos deben sujetarse bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, por eso en este caso debe ser tanto hacia dentro que hacia afuera. Recuerda que el pueblo de Israel perdió en el Antiguo Testamento una de las cosas que Dios aborreció a Israel, porque no entendieron realmente su labor, su razón de ser escogido. El pueblo de Israel, la bendición que tenían no era solamente para ellos, era ser de bendición y bendecir a las naciones. Por eso cuando Dios le llama a Abraham, le dice: yo te bendeciré y tú serás bendición. Lo que significa que en ti edificaré la bendición y tú bendecirás a los demás. Israel se centró en sí misma, olvidando las demás naciones. Israel se orgulleció de la gracia que habían recibido de manera gratuita, pero ellos lo pusieron como algo ganado por un mérito.
Entonces Dios les aborreció. La iglesia corre el mismo riesgo. La iglesia no sustituye a Israel, pero la iglesia tiene la misión de llegar a las naciones como Israel lo tenía en el Antiguo Testamento. Hoy lo tiene la iglesia para hacer recorrer la voz de Dios a las naciones, lo que significa que no podemos quedarnos en el lugar donde estamos. No podemos ser egoístas espirituales, no podemos ser egoístas de lo que realmente somos, territoriales. Debemos salir y compartir el reino de Dios a las demás naciones. Esta responsabilidad desde dentro nos lleva a edificar nuestras vidas con las verdades de Dios. Nos lleva a edificar nuestras vidas en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos lleva a edificar nuestra vida en nuestro compromiso firme del estilo de vida que Dios espera de nosotros. Pero al mismo tiempo nos debe llevar a salir hacia otras naciones, salir hacia otros pueblos, salir hacia otros que no han conocido a Dios. Por eso la iglesia es tanto centrífuga que centrípeta, es decir, edifica a sí mismo para luego ser edificar a otros. Debemos cuidar nuestras vidas. Debemos cuidar nuestra relación con Dios. Debemos cuidar nuestros templos locales, pero al mismo tiempo debemos salir, mirar a aquellos que están muriendo sin Cristo y llegar a ellos, compartir la voz de Dios con ellos, traerles a los pies de Jesucristo. Esta es la doble misión de la iglesia: cuidar su relación con Dios, salir y traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta responsabilidad alienta a la iglesia de hoy a hacer revisiones. Esta responsabilidad alienta a cada cristiano a hacer revisiones. Debemos hacer grandes revisiones en nuestras vidas. Debemos hacer grandes revisiones en nuestra visión. Debemos hacer grandes revisiones en lo que estamos haciendo en nuestros templos. Dios nos lleva a algo más. Dios nos llama a algo más. Cada vecino que está muriendo sin Cristo es una responsabilidad que tenemos. Somos atalayas de Dios en el mundo. Somos agencia de salvación a las naciones. Hoy muchas iglesias son simplemente congregacionales en vez de ser comunidades. Otro problema que tiene la iglesia. La diferencia en ser congregacional es que en la congregación nos reunimos en un tiempo estipulado. Pero la comunidad es algo que nos hace vivir siempre en comunión los unos con los otros. El que vive una vida congregacional es alguien que se relaciona con otros solo en la iglesia. Pero el que vive una vida comunitaria es aquel que participa en el sufrimiento, en el gozo, en los avances de los demás para la gloria de Dios. Dios nos llama a fundar comunidades cristianas, comunidades que se sienten entre sí, que se apoyan entre sí, que se visitan entre sí, que oran entre sí, sobre todo que viven la vida cristiana entre sí para la gloria de Dios. Lo que una comunidad tiene en común es la vida. Y eso es lo que Jesús invitó a los discípulos. En la última oración de Jesús, oró al Padre y dijo: Señor, quiero que los que me han conocido sean uno, como tú y yo somos uno. La iglesia en el Pentecostés, desde Pentecostés y el anuncio que hemos leído en el libro de Hechos, nos llama a algo muy importante. En la actualidad, la iglesia debe buscar el poder del Espíritu Santo. Jesús no podía establecer la iglesia reciente naciente sin el poder del Espíritu Santo. Dijo a esta comunidad: esperen en Jerusalén, en aposento alto, recibiréis poder. La iglesia de hoy somos fruto del poder del Espíritu Santo. Y nosotros, para avanzar en la misión que Dios espera de nosotros, tenemos que buscar el Espíritu Santo día y noche. Buscar la llenura del Espíritu Santo día y noche para poder cumplir nuestra misión. Jesús no dijo:
a esta iglesia, cuando venga el Espíritu Santo, me seré testigo solo en Jerusalén. Dijo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú que estás viendo esta prédica hoy, tú tienes un Jerusalén, tienes una Judea, tienes Samaria, pero también tienes los confines de la tierra. Tu ciudad representa hoy, como Jerusalén representaba a los discípulos en ese tiempo. Pero hay pueblos vecinos, ciudades vecinas que tú tienes que no han conocido el evangelio. Ellos simbolizan el Judea y Samaria, donde como cristianos tenemos que llegar y compartir la palabra de Dios, pero también hay los confines de la tierra. Mira el mundo eterno. Hemos dado datos exactos aquí, que vemos más de 98 países en el mundo que hacen persecución a los cristianos. Otros países que incluso la palabra de Dios no está siendo predicada. Otras naciones que incluso para edificar una iglesia es difícil. Nuestro llamado es apoyar a esta gente, es llegar en esos lugares y compartir la verdad del evangelio. No sé cuánto pueden decir amén. Necesitamos llegar a ellos. La iglesia tiene una misión que es doble: edificar a sí misma como iglesia en el poder del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo salir y alcanzar al pueblo no convertido, al pueblo perdido en el pecado, al pueblo que vive en relativismo, al pueblo que vive en humanismo, al pueblo que vive sin Cristo. Esta es la misión de la iglesia. Amados en Cristo, cada alma que pierde al día es una victoria para el enemigo si esta alma muere sin Cristo. Pero cada alma que se viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que hay una fiesta en el cielo. Como iglesia tenemos doble misión: llevar el mensaje de la salvación a todos los pueblos de la tierra para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo debemos establecer obras filantrópicas para que sean apoyadas o acompañadas del evangelio que predicamos. No sé cuál es tu compromiso hoy. No sé cuál es tu estado espiritual. No sé cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo. No sé cuál fue la última vez que dijiste a tu compañero: yo te invito en un café, en un comedor de mujeres, de hombres, en una confraternidad que tenemos en la iglesia, un tiempo de ágape. Yo quiero invitarte para que conozcas a más que el amor entre los hombres, que conozcas el amor de Dios en tu vida. No sé cuándo fue la última vez que hiciste a alguien acercar a los pies de Jesús. La esencia de la iglesia en la tierra es hacer misiones. Somos una agencia de salvación de almas desde nuestros locales hasta los pueblos vecinos, llegando hasta los confines de la tierra. Esta necesidad siempre ha sido urgente en el corazón de Dios. En el Antiguo Testamento incluso vemos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, Dios le revela y Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hoy esta urgencia también está. Si miramos cuánta gente ha tumbado, ha troncado la enfermedad de coronavirus, cuánta gente sufre ataques de violencia de género, cuántos abortos hay en los hospitales, cuánta gente viven de asesinato, podemos ver que hay una urgencia de llevar el mensaje de salvación a las naciones y hacer el papel de la iglesia. La iglesia no puede acomodarse. La iglesia no puede callarse. La voz de la iglesia tiene que llegar a los confines de la tierra en el poder del Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo. Clamemos al Espíritu Santo
Pero sobre todo, echemos mano a lo que es la esencia de la iglesia para alcanzar al mundo perdido, para alcanzar a familias perdidas, para que el nombre de Dios sea glorificado. Echemos mano a lo que es la esencia de la iglesia. Esto es lo que en esta mañana, hermano, te invito una vez más a revisar el mandato que Jesús dejó a la iglesia. En los evangelios dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Hechos dice: recibiré poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo somos la iglesia. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Si te habías desenfocado en esta misión, en esta función, te invito a renovar tu pacto con Dios, a renovar tu compromiso. Mientras escuchamos esa adoración, inclina tu rostro y renueva tu compromiso con Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, iremos a las naciones. Donde quiera que Dios nos envíe, iremos. Donde Dios quiera que prediquemos la palabra de Dios, la predicaremos. Donde Dios quiera que declaremos su verdad, la declararemos. La iglesia no puede vivir acobardada. La iglesia no puede vivir bajo las cuevas. Sal de tu lugar, sal de tu casa, levante la bandera de Cristo, sal, saque el miedo, la vergüenza, levántate y predica la palabra de Dios. Aleluya, haz que tus amigos conozcan la verdad. Esta es la esencia de la iglesia. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra. Gracias por esta gente que están ahí. Levante tu iglesia. Bendiga tu iglesia. Derrame tu Santo Espíritu en la iglesia. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.